comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: «Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga». Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, y eso es lo que necesitamos, uno puede crecer, mejor dicho, nacer, crecer en un garaje, y nunca será un coche. Uno puede nacer como alguien que conozco, que la esposa estuvo embarazada. Su hijo ha nacido en un avión. No hay ninguna garantía que algún día sea piloto. Tú puedes crecer en un ámbito cristiano. Tú puedes crecer en una familia cristiana. Pero ¿qué es lo que te convierte en un cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? En este seminario que estamos dando de crecimiento espiritual, quiero compartir hoy con vosotros la importancia de la palabra de Jesucristo, su enseñanza y sus parábolas. Porque en esta parábola que encontramos en Mateo 13, Marcos 4 que hemos estado leyendo y Lucas 8, podemos leer cómo Jesucristo, dice la Biblia, les enseñó mucho y largo tiempo, como dice en griego. La Biblia conoce aproximadamente unas 39 parábolas de Jesucristo. De esas parábolas, de esas 39, 19 se refieren al reino de Dios. Y nosotros cristianos, nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, yo me he encontrado con personas que dicen: pastor, ¿eso cómo tener un encuentro con Jesucristo? ¿Qué significa ser cristiano? Y la verdad que les comprendo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos elegido a Jesucristo. Jesucristo nos ha elegido a nosotros. O mejor dicho, Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo ha elegido a toda persona. Pero pregunta, ¿toda persona va a ser salva? No. ¿Por qué? Porque todos son elegidos. Sí, pero ¿todos quieren conocer a Jesucristo? No. Solo podemos ser salvos cuando decimos sí a su gracia, sí a la vida, sí a Jesucristo. El Señor, Dios el Padre, quiere que todos sean salvos. Lo podemos leer en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice que Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todos quieren recibir esa gracia. El apóstol Pablo le escribe a Tito, a uno de sus colaboradores, en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice que la gracia se le apareció a todo ser humano, pero no todos quieren recibir la gracia. ¿Quiere el Señor que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué no?
Porque Dios el Padre nos ha dado la libertad. Él nos ha dado la libertad para decir sí o no a ese propósito de vida. El profeta Isaías dice una cosa interesante, que Dios el Padre no empieza nada a no ser que primero lo termine. Dios el Padre, antes que nos llamó, Él lo preparó todo. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a las cuales Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios el Padre tiene un propósito. Y sabes, querido oyente, uno lo nota cuando vive en el propósito de Dios. Nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, lloramos: Padre nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vivir en la voluntad de Dios, andar en sus caminos, actuar en sus obras, eso es vivir en el propósito de Dios. Y cuando uno viene al reino de Dios, es muy importante aprender sobre las parábolas y las palabras de Jesucristo. Jesucristo mismo, dice la Biblia, que Él todo lo que hacía, lo hacía por la palabra. Todo lo que hace Dios el Padre, lo hace por la palabra y por el Espíritu. La unción, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para nosotros cristianos existen diferentes días que son de suma importancia. Hay días muy importantes para nosotros. Para los que están enamorados, los días importantes es San Valentín y otros días. Pero para nosotros cristianos hay días de suma importancia. Uno es aquel momento en Semana Santa cuando nos acordamos del sacrificio, del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otra fecha para nosotros de suma importancia es la venida del Espíritu Santo. También tenemos la tendencia muchos de celebrar Navidad. Aunque algunos dicen: pastor, pero Jesucristo no nació en Navidad. Bueno, más o menos se sabe, más o menos haciendo una cuenta matemática con los 5 meses del embarazo de Elizabeth, de la visita de la Virgen María, del nacimiento de Juan Bautista, podemos saber, y también del sacerdocio de su papá Zacarías. Si hacemos una cuenta matemática, más o menos podemos saber que entre el mes de agosto, septiembre, octubre, Jesucristo nació. Probablemente. Pero tan importante no es cuando Él vino a la tierra. Lo importante es que Él vino a la tierra. Importante es el momento cuando Él resucitó. La fe cristiana no basa sobre Navidad. La fe cristiana tiene su base sobre aquella mañana cuando el ángel quitó la piedra y Jesucristo salió de aquella tumba. La fe cristiana está sobre la resurrección de Jesucristo, no sobre el nacimiento. Él nació, claro. ¿Cuándo? No lo sabemos muy bien, pero lo que sí sabemos es cuándo murió y cuándo resucitó entre los muertos. Ahí, eso es la base de nuestra fe. El apóstol Pablo dice que si no creemos en la resurrección, todo lo otro es en vano. Hay otra cosa que es de suma importancia para nosotros cristianos, y es la venida del Espíritu Santo. Ahora tenemos que saber una cosa. El Espíritu Santo todo el tiempo estaba presente. No es que el Espíritu Santo no estaba, Él estuvo todo el tiempo presente. ¿Por qué? Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son omnipresentes. Dios es omnipresente, absolutamente omnipresente.
en espacio y en el tiempo. No hay ningún lugar que conozca el vacío de Dios. No hay ningún lugar que conozca la distancia de Dios. Había un momento, en un único momento, en toda la historia de la eternidad, en toda la historia de la creación, en toda la historia del ser, un único momento donde Dios el Hijo percibió la distancia de Dios el Padre. Quiero que sepas una cosa, que Dios el Padre en la cruz se tuvo que alejar de su Hijo Jesucristo a partir de la sexta hora. A partir de la sexta hora, dice la Biblia, que vino una oscuridad sobre toda la tierra. Pero la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 11, 12, 13, 14, dice que Jesucristo, Él mismo se entregó por el Espíritu Eterno. Fue el Espíritu Santo que acompañó a Jesucristo hasta el último respiro en la cruz. Y otra cosa, querido oyente, Jesucristo no podía morir en la cruz mientras Él hablaba. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo son vida y son espíritu. Y mientras Jesucristo hablaba, su propia palabra le llenaba y le sostenía con la vida. Es muy importante cuando tú y yo venimos al reino de Dios, que comprendemos las palabras, el poder, la sabiduría, la enseñanza, la doctrina y las parábolas de Jesucristo. Y de todas las parábolas que nosotros conocemos, hay una de la cual Jesucristo dice que si no la conocemos, si no la tenemos, entonces todo lo otro es en vano. Hay una parábola que el Señor dijo, si no conocéis esta, ¿cómo vais a conocer todo lo otro? En Marcos 4, versículo 13, dice, no sabéis, no conocéis esta parábola. ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Todas las palabras del Evangelio del Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan se comprenden en esta parábola. ¿Qué es esta parábola? Aquí dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Luego, en Mateo, Marcos y Lucas, aprendemos que el sembrador es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y todo lo que el Señor quiere hacer, lo hace por siembra. Todo lo que el Señor hace, lo hace sembrando. Él coge una semilla y en la semilla Él inscribe el código genético. Conforme a esa semilla va a traer fruto. La semilla, si tú coges muchas semillas tienen la misma, vamos a decir, diámetro, son lo mismo de grande, pero cada semilla tiene otro propósito. Por eso, siempre que nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que el Señor nos bendiga, ¿sabes cómo lo hace mayormente? Por semillas, por algo pequeño, muy pequeño. Ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 10, 11, 12, el Señor nos da una parábola sobre cómo el Señor nos bendice, cómo Él hace las cosas. Tú y yo le pedimos al Señor cosas grandes, y las cosas grandes Él las tiene, pero Él quiere saber cómo nos comportamos con las cosas pequeñas. ¿Quiere darnos el Señor las cosas grandes? Claro, pero primero quiere ver cómo nos comportamos con las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque sabe, querido oyente, para el Señor tiene que aprender una cosa, por favor. Para el Señor hay una cosa muy, muy importante y es la motivación. Pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Pregunta, ¿por qué dices lo que dices? Pregunta, ¿por qué das lo que estás dando? La motivación siempre para el Señor es más importante que la obra propia. El corazón con el cual las cosas se hacen para el Señor es más importante, por no decirte lo único que importa. Y el Señor, siempre que tú y yo le pedimos algo grande, el Señor lo esconde en lo pequeño. El reino de Dios, dice Mateo 13, 19, está en una semilla.
Tú y yo empezamos en una semilla. Y también Jesucristo es llamado la semilla. Es interesante que el Señor en el jardín Edén, allí a la mujer le dijo, y su semilla te pisoteará la cabeza a la serpiente, cosa que pasó en la cruz a las puertas de Jerusalén. Cuando Jesucristo fue crucificado, allí su vida perfecta, su sacrificio por amor, le pisó a la serpiente la cabeza y lo destruyó. Jesucristo reina, Jesucristo es el Señor. La mujer, ella tenía la semilla, pero Abraham le dio fe a la semilla. Esa semilla fue transportada por su hijo Isaac, fue multiplicada por su nieto Jacob, fue llevada por su hijo Judá, y luego Jesucristo es la semilla. Jesucristo es la semilla de Abraham, la semilla de todas nuestras oraciones. Él es la contestación a todo. Él nació en Nazaret, allí en Betlehem, en Betlejá, como se dice en hebreo y en arameo. Nació a unos 8 kilómetros de Jerusalén y creció en Nazaret. Y tú y yo también tenemos un Betlehem. Y tú y yo también tenemos un Nazaret de crecimiento. Luego, cuando Jesucristo tuvo la edad de 30 años, Él empezó su ministerio en Capernaum. Y quiero decirte, querido oyente, si no tuviste nunca un Belén, un Betlehem, y si nunca tuviste un tiempo de crecimiento en Nazaret, tampoco tendrás un tiempo de ministerio en Capernaum y en Galilea. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino por inspiración del Espíritu Santo. Pronto vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo. Y para nosotros es importante conocer la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque detrás de toda la obra de Dios, porque en dentro de toda la obra de Dios y en todo está el Espíritu Santo. Y cuando dice Jesucristo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, lo que el Señor nos está diciendo es esto. Tú pediste poco, tú pediste mucho, pero déjame darte poco para ver tu corazón. En Lucas 16 vemos 3 clases de fidelidad. Tenemos que ser fiel en lo poco, tenemos que ser fiel en un justo y tenemos que ser fiel en lo que no es nuestro. ¿Sabes? Fiel en lo poco, fiel en las riquezas injustas y fiel en lo ajeno. Y si lo somos, entonces nos cualificamos para más. No significa que Dios no nos ama. Sí, Él nos ama, pero necesitamos cierta madurez para que Dios nos pueda dar todo lo que ha preparado para nosotros. Muchas veces es la falta de madurez que no le permite al Señor bendecirnos con más. Os cuento un caso. Tengo un amigo que la última semana le pasó un accidente en Alemania. ¿Sabes por qué? Él tiene un nieto. Él tiene un nieto de 12 años. Y ese amigo, por animar a su nieto un poquito, le permitió sacar el coche del aparcamiento. ¿Qué pasó? Que el niño, sin saber conducir, atropelló a mi amigo. Y ahora mi amigo está en el hospital. Menos mal que ha sobrevivido. Pregunta, ¿era el tiempo de darle el coche? No, era absurdo de darle el coche. ¿Por qué? ¿Se lo hubiera dado algún tiempo? Sí, pero todavía no ha venido el tiempo. ¿Y sabes qué, querido oyente? Muchas veces el Señor a ti y a mí no nos puede dar lo que a Él nos gustaría darnos. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez. La pregunta no es si tienes la fe, la pregunta es si tienes la madurez. Un ejemplo, hay una parábola de Jesucristo en Lucas capítulo 15 de 2 hermanos. Uno era menor, uno mayor, y el menor dijo, dame lo que me corresponde. ¿Tenía fe el joven para la herencia? Sí. ¿Tenía la madurez? No. El otro mayor, ni tenía la fe, ni tenía la madurez, ni tenía la relación.
Y ahí podemos ver la vida de diferentes clases de cristianos. Tenemos fe para lo mucho, sí, pero la pregunta es si tú soportas lo mucho sin que lo mucho te cambie. En esta parábola de Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, el Señor nos enseña cómo Él hace las cosas. Él dice que Él siembra, el Señor siembra proyectos, el Señor siembra ministerios, el Señor siembra familias, el Señor siembra restauración, el Señor siembra sanidad, el Señor siembra liberación. Todo lo que Dios quiere hacer lo hace por siembra. ¿Cómo? Por su palabra. ¿Sabes, querido oyente? El Señor todo lo que hace, lo hace por su palabra. Fuera de su palabra, Dios el Padre no hace nada. Me han llamado, me han hablado y me dicen muchas veces: pastor, tuve un sueño. Pastor, tuve un sueño. Y me alegro que tuviste sueño, me alegro. El apóstol Pablo también soñaba. Pero el apóstol Pablo, que en Hechos 16 tuvo un sueño de un hombre macedonio que le dijo: ven y ayúdanos. En la carta de los Colosenses, el mismo apóstol Pablo dice: ten cuidado cuando solo uno habla de los sueños. Hay personas que dicen: a mí el Señor me habla mucho por los sueños. Vale, te felicito, pero tengo una pregunta: ¿por qué no te puede hablar por la palabra? ¿Por qué no te puede hablar por la palabra? Mayormente es porque la gente no lee la palabra. Y a Dios no le queda otra que darte algunos sueños proféticos. Por eso es muy importante leer la palabra, estar en la palabra, alimentarse de la palabra. Déjame darte un consejo para crecer sanamente, queridos, para crecer sanamente. Te doy un consejo, querido. A lo mejor no puedes orar todos los días como te gustaría, pero te doy un consejo. Aunque no puedas orar como oras, te doy de todo corazón un consejo: que leas la Biblia todos los días. Porque mira lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23-24. Así dice el Señor: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y ahora oye, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Sabes? Es mejor tener poco a lo que el mundo le llama riquezas, que tener la riqueza del Señor. La riqueza más profunda que puede tener una persona es la relación con el Señor. En esta parábola de Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, el Señor dice que el sembrador salió a sembrar. Y dice la Biblia que mientras sembraba, dice, un poco cayó sobre el camino. Dice, y luego los discípulos le decían: Señor, explícanos esta parábola. De todas las parábolas de Jesucristo, solo 2 parábolas que Jesucristo, o mejor dicho, los discípulos le pidieron a Jesucristo que le explique la parábola. Honestamente, una, porque es Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola de la cizaña. Esa parábola el Señor durante el día lo dijo. Cuando vino la noche, cuando todos se fueron a casa, había todavía una inquietud en los 12 apóstoles. Y dice la Biblia en Mateo 13 que cuando todos se fueron, los discípulos se acercaron de noche y dijo: Señor, esa parábola que hace unas cuantas horas, esa parábola de la cizaña, explícanos, por favor. ¿Por qué? Tenían miedo que alguien de ellos fuese cizaña. En esta parábola, ellos dicen: Señor, una pregunta, ¿por qué siempre hablas en parábolas? ¿Qué son parábolas? Cuando Jesucristo quiere hablar o quería hablar de algo celestial, Él tomaba un ejemplo de la tierra. Cuando Él quería hablar de algo grande, Él lo explicaba por algo pequeño.
Cuando Él quería hablar de algo eterno, lo hacía con algo temporal. Y Jesucristo es el mejor maestro. Hay personas que dicen, Jesucristo era un buen maestro. ¿Cómo que Jesucristo era un buen maestro? Jesucristo no era un buen maestro. Jesucristo es un buen maestro. Y Él dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso es lo que pretendo hacer desde años en Dunamis Radio y desde mucho tiempo a todo lugar donde predico. Yo, Pastor Juan Cano, como no sé hablar muy bien, no sé articular muy bien, intento, con el poco vocabulario, intento explicar lo que siento en mi espíritu. Esta mañana me levanté a las 3:30. Como siempre me voy a los campos a estar a solas con Dios. Y cuando estoy solo, siento en mi espíritu, siento como me lleno con su presencia, su amor, su cariño, su gracia, su gloria, su palabra. Pero hay un problema, que todo ese peso de gloria, esa presencia eterna, esa magnitud, esa impresionante omnipotencia de Dios, ¿cómo la voy a explicar con palabras? Por eso yo pretendo siempre abrir la Biblia, predicar la Biblia, leer la Biblia. ¿Por qué? Hay otros que predican muy bien y lo hacen con conceptos, con otros pensamientos, y yo los admiro, pero yo no puedo. Yo me tengo que quedar en la palabra. Y me he dado una cosa cuenta, que es la palabra que hace libre, dice Mateo 8. Es la palabra que da luz, dice Salmo 119, versículo 105. Es la palabra que sana, dice Salmo 107. Es la palabra que santifica, dice Juan 17, versículo 17. Es la palabra que reprende al diablo, dice Mateo 4 y Lucas 4. Es la palabra que da vida, que da renuevo, que da un nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Es la palabra de Dios. Y hay una gran promesa de Dios sobre mi vida, mi descendencia y sobre la tuya. Isaías 59, versículo 21. Este será mi pacto con vosotros, dice el Señor. Mi palabra que he puesto en tu boca, mi espíritu, no se van a alejar ni van a desaparecer de tu vida ni de tu boca. Mi palabra que yo puse en tu boca no se va a alejar de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni la boca de tus hijos, desde ahora y hasta toda eternidad. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en Josué capítulo 1? ¿Mi palabra está en tu mente? No. ¿En tus ojos? No. En tu boca. Solo la palabra que hay en tu boca es la palabra que está como una espada en tu mano. Por eso Jesucristo dice, el sembrador salió a sembrar. Tenemos que sembrar lo que Jesucristo sembraba, la palabra. La palabra. Yo le felicito a todos los que tienen conceptos, a todos los que tienen estrategias, cómo alcanzar las personas. Los admiro, pero al fin y al cabo creo que no es por ejército, no es por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. El Espíritu Santo todo lo que hace, lo hace a través de la palabra. Por eso las palabras de Jesucristo, oye lo que dice en Marcos 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará de ti. Nunca pasará, nunca dejará de ser. La palabra de Jesucristo es eterna. O como dice Salmo 119, versículo 89, en hebreo dice, en eternidad, oh Señor, tus palabras están inscritas en los cielos. Por eso quiero decirte una cosa, querido oyente. Si quieres crecer en el Espíritu, por favor, tienes que aprender una cosa, por favor, por favor, por favor. Que todo lo que Dios quiere darte, atención, todo lo que Dios quiere darte, oye atento, lo hace por la palabra. Tú le pides una bendición, Él la esconde en un versículo. Tú le pides una solución, Él la esconde en un versículo. Tú le pides algo, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor hace, lo hace por la palabra eterna.
Todo lo que Dios quiere hacer lo esconde en la palabra. Todo su poder en la palabra. Toda su luz en la palabra. Toda su bendición en la palabra. Toda la prosperidad que tú deseas tener en tu salud, en tu familia, en tus negocios, en tu trabajo, en la palabra. ¿Por qué Dios esconde todo en la palabra? Según Mateo 13:19, el reino está en la palabra. Según Hechos 20, versículo 32, la gracia está en la palabra. Todo está en la palabra de Dios. Por eso es muy importante, querido oyente, leer la Biblia todos los días. Por favor, querido oyente, por favor, es importante leer la Biblia. Algunos dirán, pastor, yo no lo entiendo todo. Tranquilo, tranquila, tu espíritu sí lo comprende. Tienes que saber una cosa, que a lo mejor tu inteligencia no comprende algunas cosas, pero tu fe es la inteligencia de Dios. La fe comprende, la fe capta, la fe analiza, la fe mueve, la fe tiene un poder tremendo. ¿Y sabes qué, querido oyente? John Wesley dijo un día, o este libro, la Biblia, me separa del pecado, o el pecado me separará de este libro. ¿Sabes? Pase lo que pase, querido oyente, lee todos los días en la Biblia. Y te recomiendo una cosa, que empieces a leer en el Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Y luego sigues con la carta de los Hechos, de los Romanos. Luego sigues con las cartas del apóstol Pablo a Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los Tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo. Luego sigues con Titos, Filemón, Hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro. Luego primera, segunda, tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis. Cuando lees esas palabras, entonces vas a comprender el Antiguo Testamento. Yo pretendo todos los días, intento de leer entre 3 y 10 capítulos mínimo. ¿Por qué? Es una costumbre que yo me he hecho, una costumbre. Intento de acostumbrarme de leer la Biblia en todo momento, no solo por la mañana, sino a mediodía, por la noche, cuando yo pueda. Si no puedo dormir, me levanto a leer la Biblia. No a mirar internet, ni Facebook, ni Chismoso Book, ni tampoco la televisión, sino a buscar la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice, el sembrador salió a sembrar. El Señor, siempre que tú lees la Biblia, siembra algo en ti, sea un pensamiento, sea un proyecto. ¿Por qué? Porque solo la palabra tiene el poder de sobrevivir las artimañas del diablo. Satanás conoce el poder de la palabra. Satanás conoce la autoridad de la palabra. Y te digo una cosa, si no tienes palabra de Dios en tu vida, no tienes autoridad. Tu autoridad viene por la palabra. El poder viene por el Espíritu Santo. Pero te voy a dar un consejo. El Señor no hace nada. El Espíritu Santo, todo lo que hace, va siempre acompañado de la palabra. Y dice el Señor que un hombre salió a sembrar. Y dice la Biblia, y mientras él sembraba, dice, algo cayó sobre el camino. Y dice, y lo explica, estos son los que son junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. ¿Has oído? No después, enseguida. Te doy un consejo. Cuando salgas de la iglesia, cuando salgas del culto, cuando dejes de oír una predicación, ten cuidado. Los próximos momentos son los momentos más peligrosos, porque si te enfadas, si te enojas, es el momento donde toda la bendición se te va volando. ¿Por qué? Enseguida viene Satanás. Hay otra cosa que a mí me sorprende, y es esto. Aquí lo podemos leer, dice la Biblia, en Marcos le llama Satanás, luego le llama el malo, y luego también le llama el diablo. Ahora tengo una pregunta. Satanás no es omnipresente. Y si Satanás no es omnipresente, ¿por qué
se toma el tiempo y el esfuerzo de robar, de estorbar, de envenenar la palabra que oyes. ¿Sabes por qué? Porque conoce el peligro cuando una persona recibe la palabra de Dios en su corazón. Una persona que recibe la palabra trae 100 veces más fruto que aquellos que estaban junto al camino, aquellos entre los pedregales y aquellos entre los espinos. Una persona que cree la palabra trae más fruto que todos los otros. Jesucristo siempre gana, Él siempre vence. Dice que Satanás quita la palabra de sus corazones. Ahora, cuando yo la primera vez oí esto, que Satanás quite la palabra de los corazones, tuve una pregunta: ¿desde cuándo el diablo tiene acceso a mi corazón? Porque yo no quiero que el diablo tenga acceso a mi corazón. Nada, nada, nada. Ni quiero verlo ni de lejos. Hay un versículo en el Evangelio de Lucas que nos explica la razón por qué los demonios te pueden quitar la palabra. Dice aquí en Lucas 8, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Esa palabra, hollada, katapateo, en griego significa menospreciar. Siempre que menosprecies la palabra, te es robada. ¿Y sabes cuando yo me doy cuenta que alguien menosprecia la palabra? Cuando intenta leer la Biblia mientras la televisión está encendida, el teléfono. Querido, no. Cuando lees la Biblia requiere atención total. Si tú quieres bendición total, tienes que darle atención total. Cuando tú menosprecias lo que oyes, cuando tú criticas lo que oyes, cuando tú pones en duda lo que oyes, lo que pongas en duda, critiques o menosprecies, te lo van a robar. Te lo van a robar. ¿Por qué? Porque lo has menospreciado. David tuvo razón cuando dijo: Señor, cuando yo encuentro tu palabra, es mejor que encontrar oro y plata. Y mira, querido oyente, mira, le voy a decir de experiencia unas cosas, de todo corazón. Algún día lo haré, ¿no? Ahora no, pero algún día haré, y lo haré con números. Lo haré con números, lo haré con datos, lo haré para que oigas lo que es la bendición del Señor, querido oyente. Mire, Jesucristo tuvo razón cuando Él dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y como hemos leído en este versículo tan precioso de Jeremías 9, versículo 23, donde dice: aquel que se alabe de conocerme, en entenderme. ¿Sabes cuándo vas a entender a Dios? ¿Y sabes? Querido oyente, le prometo de todo corazón, mire, porque no sé cómo explicarlo. Sé lo que quiero, pero es que no sé explicarlo, pero le prometo, querido oyente, le prometo. Si tú tienes una profunda, íntima, cercana relación con el Señor, santificada en tiempo, en lugar, si su corazón está cerca del Señor, querido oyente, quiero que me oiga atentamente. Si tiene una relación profunda con Jesucristo, con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y si se deleita en su palabra, porque solo 2 veces el Señor promete algo a lo que se deleitan, creo que se dice en español. Según Salmo 1, lo que se deleitan en su palabra, y según Salmo 37:4, lo que se deleitan en su presencia. Querido oyente, si de verdad le entiendes, si de verdad le conoces, le prometo una cosa: que el Señor te va a bendecir a ti como a otros no le bendice. Porque Dios hace una diferencia.
Tú dirás, no, no, Dios no hace una diferencia. Yo sé por qué tú lo dices. ¿Sabes por qué? Porque no le conoces. Dios premia a los que leen su palabra. Dios bendice a los que siembran. Dios le ayuda a los que tienen misericordia con otros. Dios le da un galardonador, como se llama en Hebreos 11, versículo 6, a los que le buscan. ¿Hace Dios una diferencia? ¿En su amor? No. Él ama a todos lo mismo. ¿En su bendición Él hace una diferencia? Sí. ¿Sabes? Tú puedes tener tanto lo que quieras de este mundo. Si no tienes al Señor, tú sabes que tienes un vacío. Pero si tú vives con el Señor, y querido oyente, mira, el otro día vino un hombre joven a decirme, pastor, ¿en qué seminario tengo que estudiar para ser un pastor? Yo quiero ser como usted, quiero ser un pastor. ¿Qué seminario me recomienda? Y le dije, mira, el mejor seminario bíblico que existe es una iglesia sana y tu relación con el Señor. Y le dije, mira, puedes estudiar hebreo, arameo, puedes estudiar griego, teología sistemática, historia de la iglesia, puedes estudiar todo lo que quieras. Si no tienes una relación cercana, viva, amorosa con el Señor, no vas a ningún sitio. Le dijo otra vez, mira, a mí me encantan los seminarios bíblicos y le felicito a todos los que visiten uno, pero oye una cosa, no hay nada mejor que una iglesia sana. En una iglesia sana hay sanas palabras, palabras que te alimentan, palabras que te inspiran, palabras que te dan arrepentimiento, palabras que te dan luz. El seminario mejor que existe es una iglesia sana y tu relación con el Señor. Y cuando tienes una relación profunda con el Señor, querido oyente, te lo prometo, y no sé cómo expresar lo que siento en mi corazón ahora. Si tú tienes una relación con el Señor profunda, con su palabra, pídele todo lo que tú quieras y te será. En Juan capítulo 15, Jesucristo nos lo promete. Él dice, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Queridos, es verdad, Jesucristo tuvo razón. Si permanecéis en mí, en mi presencia, en mi relación, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tú dices, imposible. No, ladies and gentlemen, sí es posible. Pon toda tu confianza en el Señor. Pon todo, querido oyente, lee por favor todos los días la Biblia, las parábolas de Jesucristo. Aprende versículos de memoria. Otra cosa, todo lo que escribas, todo lo que a ti resalta en tu corazón. Porque la Biblia conoce dos palabras en griego. Una se llama logos y otra se llama rema. En griego, esa palabra ma simboliza que sigue fluyendo, rodando, funcionando. Por ejemplo, stigma, enigma, carisma, rema. Y rema significa palabra viva, palabra que va directamente a tu corazón, palabra con vida, palabra directa, palabra que se oye, palabra justo que tú necesitas. Pero el rema siempre sale de la palabra logos, que es la palabra escrita, la palabra, el pensamiento de la palabra. ¿Sabes? Nosotros leemos el logos, pero recibimos el rema de Dios,
Y cuando Jesucristo dice, y le dice al diablo, porque el hombre no vive del pan solo, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ahí dice rema. Y ahora mira, el logos viene de su mano, el rema viene de su boca. Y cuando tú vives profundamente con el Señor, cuando tú estás profundamente con Él, cuando tú vives con el Señor profundamente, el Señor hace milagros impresionantes. Cuando el Señor te acerca y tú sabes valorar esa relación con el Señor, es como si te daría un cheque en blanco. Pero ahora oíme una cosa, un secreto. La gente que vive cerca de Dios nunca hace una falta de pedirle al Señor solo cosas materialistas. A ver, me explico. Por eso intento explicar algo, porque algunos se creen, si yo vivo cerca del Señor, le puedo pedir todas las cosas materialistas. Querido, por el amor de Dios, el Señor es tu pastor y nada te faltará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Y ahora te voy a decir un secreto de su presencia. Su presencia santifica tus motivos. Su presencia, de nuevo, equilibra tus peticiones. Cuando una persona de verdad vive en presencia del Señor, ¿tú te crees, de verdad, tú te crees que esa persona le va a pedir al Señor tonterías? Never. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que el valor más grande que uno puede tener, el tesoro más grande que uno puede tener, es lo que expresa Jeremías 9, aquí a partir del versículo 23. Él dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, tampoco rico en su riqueza. Si alguien quiere alabarse, que se alabe en esto, en entenderme y conocerme. ¿Y sabes qué? Personas que entienden y conocen al Señor. Entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago gracia, que doy la gracia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Cuando uno vive con el Señor, sus motivaciones son santificadas. Su lengua, sus labios, su boca, sus pensamientos, sus oídos son santificados. Y cuando uno vive con el Señor, uno sabe lo que pedir. Aunque puede pedir todo, pero uno sabe lo que pedir. ¿Por qué? Porque su presencia santifica tus peticiones. Su presencia te llena con su amor, con su cariño. Y querido oyente, quiero decirte de todo corazón, tú y yo necesitamos conocerle más, acercarnos, conocer su corazón, su gracia, su juicio, su justicia, su misericordia, su amor, su paciencia y todo lo que Él siente por todos nosotros. Y como dice Jeremías, si alguien se alaba, que se alabe en esto, de conocerme y de entenderme. Que el Señor os bendiga.